Bien, buenas tardes con todos nuevamente. Eh, Vamos a continuar con la clase que está enfocada en calidad de agua, ¿no? Vamos a hacer un pequeño repaso muy rápido de lo que hemos visto en la clase pasada para continuar con lo que toca hoy día, ¿no? Hemos visto los diferentes parámetros que existen en lo que es calidad de agua, tanto físico como químico y biológico, ¿no? Dentro de los físicos tenemos la temperatura, que es un parámetro importantísimo, puesto que tiene un efecto directo en el metabolismo de los animales, ¿no? Hemos visto cómo afecta tanto a su alimentación, crecimiento, sobrevivencia, inclusive la reproducción, ¿verdad? Eh, ¿Cuáles son las implicancias, ¿no? de la temperatura con respecto al desempeño zootécnico de la especie? Puede ser cualquier especie, puede ser un pez, puede ser un crustáceo, un molusco, ¿no? Equinodermos, ¿no? Mientras más cercano está la temperatura, al rango de temperatura adecuado para la especie, mejor es su desempeño zootécnico, ¿no? Habíamos visto por qué la importancia, ¿no? de estar dentro del rango térmico, ¿no? Esto porque nos permite tener un mayor alcance aeróbico para realizar justamente las funciones biológicas, ¿no? De manera aeróbica, ¿no? Justamente en función a la temperatura, habíamos visto, pues, ¿no? que cómo ocurre la distribución justamente de las especies, ¿no? Y cómo uno puede elegir qué zona geográfica es adecuada para poder colocar ahí los organismos que queremos poblar, ¿no? Ya sea dentro del ámbito acuícola o dentro de un enfoque de repoblamiento también, ¿no? Otro parámetro que vimos fue la luz, ¿no? La intensidad de luz y cómo esta viene afectándose a medida que ocurre la penetración de la luz en la columna de agua, ¿no? Cómo esta se va reduciendo y atenuando debido a la turbidez, ¿no? Las consecuencias que genera justamente el porcentaje de intensidad lumínica, el cual nos permite separar dos grandes zonas, ¿no? Una zona que es básicamente afótica, una zona eufótica y afótica, ¿no? Una zona, en otras palabras, donde hay presencia de luz y una zona donde no hay presencia de luz. Y esta genera como consecuencia que la zona donde hay luz se genera el oxígeno debido a la fotosíntesis, ¿no? Y la zona donde no hay luz genera justamente la inversa, ¿no? Respira oxígeno y produce CO2, ¿no? Esta puede ser medible gracias al disco de Secchi, ¿no? Que a través de una fórmula podemos determinar hasta qué zona, ¿no? Hasta qué punto llega nuestro punto, hasta qué zona llega nuestro punto de compensación, ¿no? ¿No? Y vimos un ejemplo ahí donde simulamos que al medir un disco de 3 centímetros de profundidad, nos daba un punto de compensación de 1,20 m, ¿no? Considerando que un tanque de 1,50 m, solamente 1,20 m tiene luminosidad, quiere decir que en esa columna de agua de 1,20 m se genera oxígeno y en los últimos centímetros, ¿no? Específicamente en los 30 centímetros, no se generaba, no había luz, por lo tanto había consumo de oxígeno y producción de CO2. Pero explicábamos que por qué no morían los animales que están abajo por ausencia de oxígeno, y es que hay una difusión del oxígeno de la zona que es rica, ¿no? La zona superior que está rica en oxígeno se difunde hacia el fondo debido a, es un gas, ¿no? Y va de mayor concentración hacia menor concentración. Sin embargo, tiene un límite, ¿no? Con respecto al tirante de agua que queda, ¿no? En este ejemplo de acá vemos que hay una difusión del oxígeno completamente en el fondo del agua porque el tirante sobrante es pequeño, ¿no? Pero mientras más tirante de agua tenga por recorrer, entonces el oxígeno no llega a difundirse completamente hasta el fondo, ¿no? Entonces, esa es una de las consecuencias de la difusión del oxígeno y de la ausencia debido a la zona afótica. Habíamos visto otro parámetro que viene a ser la turbidez, ¿no? Cómo se medía con un turbidímetro y cuáles son las escalas, ¿no? Y qué estándar se usa, en este caso la formacina. Y habíamos indicado más o menos que de acuerdo a las especies que estemos cultivando, pues tenemos valores referenciales de turbidez, ¿no? Que están en NT1, ¿no?
Lo ideal es que normalmente, comúnmente los peces marinos son organismos de aguas de baja turbidez, y estamos hablando pues de aquellos organismos con una escala que está entre los 10 y los 20 NTU, ¿no? Ya para organismos que son filtradores de aguas un poco más turbias como los amazónicos, estaríamos hablando alrededor de los 500 NTU, ¿no? Entonces va a depender mucho de la especie, a qué rango de turbidez se siente más cómoda, se desempeña mejor. Habíamos visto también lo que es el agua de la salinidad, ¿no? Clasificando justamente de acuerdo a la salinidad si el agua es salada, salobre, oligoalina o dulce, ¿no? Entonces hemos aprendido que el agua de mar no es solamente agua y sal, sino es una composición de sales, ¿no? Que aparte del cloruro de sodio, que es la que está más concentrada, tenemos los sulfatos, calcio, magnesio y potasio, ¿no? Y hemos visto qué concentraciones tiene estas sales y cuáles son las proporciones que deben mantenerse, ¿no? Este tipo de sales. ¿Cómo es que afecta en su osmorregulación, ¿no? En las especies marinas, tanto para agua dulce como para agua salada? Y nos habíamos quedado en el tema del oxígeno, el cual es uno de los parámetros más importantes dentro desde el punto de vista biológico, porque el oxígeno es un parámetro que es vital para cualquier organismo, ¿no? Ya sea animales o para seres humanos, ¿no? Y en animales podemos tener terrestres como acuáticos, ¿no? Entonces, dentro del campo acuícola es una variable que es limitante, ¿no? Porque nosotros, en lo que viene a ser la parte de especies acuáticas, cuando queremos poner más animales en un mismo espacio o en un mismo volumen de agua, una limitación, una restricción para poder incrementar esta cantidad de animales que queremos poner es justamente el oxígeno, ¿no? Se pueden controlar otros parámetros, pero ninguno va a poder suplir justamente la importancia que tiene el oxígeno cuando queremos incrementar densidades, ¿no? Una característica del oxígeno es que es dependiente, ¿no? ¿Depende de qué? Depende de la presión atmosférica, es decir, de la altura, ¿no? En la cual estamos ubicados, si estamos ubicados a nivel del mar o a diferentes alturas de la serranía, por ejemplo, ¿no? Es una relación directa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay mayor presión atmosférica, ¿no? Hay mayor cantidad de oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estamos nosotros a nivel del mar, la presión atmosférica es muchísimo mayor que cuando estamos a 3.000 metros, ¿no? Ahí hay menor presión atmosférica. Por lo tanto, hay menor presión del oxígeno. Por eso es que queda la sensación de uno, cuando está en una zona altoandina, la ausencia o la carencia de aire, ¿no? Le cuesta un poco respirar o recuperar el aliento, ¿no? O cuando hace algún esfuerzo como trotar, correr, le cuesta mucho más recuperarse, ¿no? Debido a que la presión atmosférica de los gases, porque no solamente es el oxígeno, sino del aire, la presión atmosférica del aire, y el aire está compuesto por oxígeno, por CO2, por nitrógeno, argón y otros compuestos, pero al reducirse la presión del aire, hay una reducción de la presión en cada gas, ¿no? Hay una reducción en la presión parcial de cada gas. Por lo tanto, también hay menor presión tanto para el oxígeno, como para el nitrógeno, como para el CO2, y así, ¿no? Entonces, esta tiene un efecto en cada gas parcial, ¿no? Con respecto a la salinidad y temperatura, ¿no? Que a medida que el oxígeno, que la temperatura incrementa, o sea, acá hay una relación inversa, ¿no? Para comenzar, en donde se ve que cuando hay mayor temperatura, la concentración del oxígeno es mucho menor, asimismo con la salinidad, ¿no? Entonces estamos hablando que, por ejemplo, para aguas tropicales, la concentración de oxígeno es menor que si estuviéramos en aguas frías, ¿no? Por otro lado, si estuviéramos en un ambiente de agua dulce, la concentración de oxígeno es mayor que en el agua de mar. O sea, cuando tenemos mayor salinidad, hay menor cantidad de oxígeno.
¿no? Si aquí hacemos un juego con las tres variantes, podríamos mencionar, por ejemplo, el agua, por ejemplo, de Tumbes, ¿no? El agua, por ejemplo, de un cultivo, por así decirlo, de langostino en Tumbes, ¿no? Es una especie de agua caliente, es una especie que está a nivel del mar y es una especie que tiene salinidad, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, hablamos por el tema del nivel del mar, es una zona donde tenemos que la presión atmosférica es alta, por lo tanto, gracias a que se encuentra a nivel del mar, hay mayor concentración de oxígeno, ¿no? Sin embargo, por ser una especie de agua tropical, de agua caliente, hay una menor cantidad de oxígeno, y asimismo, por ser una especie de salinidad, hay una menor cantidad de oxígeno. Entonces, quiere decir que gana, digamos, oxígeno debido a que se encuentra a nivel del mar, pero pierde oxígeno debido a la temperatura y salinidad. Pero que fuera el caso contrario con especies de aguas frías, como por ejemplo la trucha, ¿no? La trucha se cultiva generalmente en zona altandina, es de agua dulce y aguas frías. Entonces, debido a la presión atmosférica, como se encuentra en zona altoandina, entonces, como hay mayor altitud, hay menor presión, y si hay menor presión, hay menor cantidad de oxígeno. Sin embargo, por salinidad, es una especie de agua dulce. Entonces, como tiene poca salinidad, mejor dicho, no tiene salinidad, entonces hay mayor concentración de oxígeno. Y como es una especie de agua fría, ¿no? A menor temperatura hay mayor cantidad de oxígeno. Entonces, es una especie que por la presión atmosférica pierde oxígeno, sin embargo, por la salinidad tiene más oxígeno porque es de cero salinidad, y por temperatura también tiene más oxígeno porque es de temperaturas bajas, ¿no? Entonces, en función en qué situación nos encontramos, vamos a tener ganancia o pérdida de oxígeno debido a estos tres parámetros que acompañan al oxígeno, ¿no? Ahora, pero ¿por qué cuando hay una temperatura, cuando incrementa la temperatura, ¿no? Como mencionaba anteriormente, hay una relación inversa, ¿no? Hay una relación inversa. ¿Por qué cuando la temperatura aumenta hay menor oxígeno, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, un gráfico en donde hay agua, ¿no? Hay un agua y tenemos un mechero apagado y un mechero prendido. Entonces, cuando está el mechero apagado, las moléculas de oxígeno tienen una energía, ¿no? Una energía en la cual permite que estas moléculas se muevan de una manera arbitraria, pero de una manera un poco más pasiva o tranquila, ¿no? Sin embargo, al prender el mechero, genera justamente un incremento calórico, y esta genera de que estas moléculas se activen un poco más energéticamente, y al tener mucha más actividad, ¿no? Llega a un punto que tiene mucha más actividad, que ya la presión de esas moléculas es tan alta que ya no puede ser contenida dentro del líquido, y es por eso que el oxígeno empieza a escaparse del líquido, ¿no? Y se va a la atmósfera. Entonces, al tener justamente, al escaparse esta presión, al ser mayor y escaparse la cantidad de oxígeno del agua hacia el aire, es que nos queda menor concentración de oxígeno en el agua cuando la temperatura es mayor. Es por eso que cuando hay mayor temperatura hay menor concentración de oxígeno. Y esto obedece a una ley de Gay-Lussac, ¿no? Donde indica justamente que cuando el volumen es el mismo, hay una relación indirecta entre la presión y temperatura, ¿no? ¿No? A mayor presión, a mayor temperatura, perdón, hay mayor presión, ¿no? ¿Eso qué quiere decir en consecuencia? Que cuando la presión del agua es mayor a la presión que existe en el aire, entonces ustedes pueden ver en la figura derecha, ¿no? Que cuando la presión del agua es mayor, entonces el oxígeno sale del agua. Sin embargo, a la inversa, cuando la presión del agua es menor a la presión que existe en el aire, entonces a la inversa el oxígeno entra a la columna de agua, ¿no? Entonces, es por eso que se da este principio. Entonces, de acuerdo a estos principios de temperatura y salinidad, ¿no? Y que el oxígeno se encuentre en función a estos dos variables, ¿no? Aquí podemos ver ya de manera numérica,
¿no? De manera mejor, más visual, cómo es que cuando el oxígeno se ve influenciado por la temperatura de salinidad, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, que a salinidad cero, ustedes pueden ver ahí en el cuadro, cuando la salinidad es cero, ¿no? A medida que la temperatura aumenta de 21, el cual tiene una cantidad de oxígeno o una concentración de oxígeno de 8.9, cuando aumenta de 21 grados hasta 30 grados, el oxígeno de 8.9 pasó a ser 7.5, ¿no? Que quiere decir que a medida que la temperatura aumentó, la concentración de oxígeno bajó. Y en el cuadro de salinidad, ¿no? Si nos enfocamos, por ejemplo, en la temperatura de 21 grados, cuando la salinidad es cero, vemos que el oxígeno es 8.9. Sin embargo, cuando la salinidad es 35 ppt, la salinidad ya no es 8.9, sino es 7.2. Quiere decir que el oxígeno bajó. Entonces, ustedes pueden ver ahí en todo este cuadro cómo se comporta el oxígeno frente a las variantes, tanto en temperatura como en rangos de salinidad, ¿no? Ahora, ¿qué significan estos valores de oxígeno, ¿no? De 8.9 si la temperatura es de 21 y 0 salinidad? O, por ejemplo, si nos ubicamos en 30 grados y salinidad 35, ¿no? 30 grados, salinidad 35, estamos hablando de que la concentración de oxígeno debe ser 6.2, ¿sí? 6.2 miligramos por litro. ¿Estos valores qué significan? Significa que bajo estas condiciones de temperatura y salinidad es la máxima cantidad de oxígeno que puede ocupar ese volumen de agua. O sea, quiere decir que es una cantidad de oxígeno que satura al 100% esa masa de agua que estamos evaluando, ¿no? Si tenemos mayor concentración de oxígeno, estamos hablando de una supersaturación. Si tenemos un valor mayor al oxígeno que estamos midiendo de acuerdo a la escala de temperatura de salinidad. Entonces vamos a ubicarnos, por ejemplo, en la temperatura de 30 grados y la salinidad de 35, ¿no? Tenemos 6.2. Quiere decir que si yo registro el oxígeno y marca mayor a 6.2, estoy hablando de que el oxígeno está supersaturado, ¿no? Quiere decir que la saturación es mayor al 100%. Sin embargo, si fuera la inversa, si tenemos que el oxígeno marca, por decirlo así, 5.8 o 5 o 4, ¿no? Estamos hablando que la concentración de oxígeno es, bueno, que la saturación del oxígeno es subsaturada. O sea, quiere decir que está por debajo de la saturación del oxígeno, ¿no? Entonces, esto nos indica justo este cuadro, ¿no? Que estos valores son cuando el oxígeno satura al 100% la cantidad, la concentración en el agua, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos nosotros saber si estamos en saturación, en supersaturación, en saturación o en subsaturación? A través de justamente de la medición del oxígeno con un equipo que es el oxímetro o un multiparámetro, ¿no? Que también tiene para medir oxígeno. ¿Y cómo podemos nosotros saber el porcentaje? Simplemente nosotros ya sabemos por esta tabla, ¿no? Que son los valores tabulados, ¿no? Ahí ustedes ven que el porcentaje de oxígeno se puede hallar dividiendo el oxígeno que yo mido, dividiendo el oxígeno con el oxígeno tabulado, ¿no? El oxígeno que está acá en la tabla, ¿no? Multiplicarlo por 100, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos saber si podemos hallar la saturación de oxígeno, ¿no? Vamos a ver acá un ejemplo, ¿no? Supongamos que nosotros realizamos una medición del oxígeno a las 6 de la mañana, ¿no? Y la temperatura del agua en la concesión de un cultivo de erizo, y se observó que la temperatura era de 17 grados, ¿no? 17 grados, y se registró que el oxígeno marcaba 2.5, ¿no? ¿Cuál será el porcentaje de saturación? Entonces, la fórmula es esta de acá, la que ustedes pueden ver en el cuadro verde, ¿no? Y vamos a ver, ¿no? Entonces, la fórmula dice que el porcentaje de saturación es el oxígeno que yo mido, ¿no? Y versus el tabulado, multiplicado por 100. En este caso, el oxígeno medido es 2.5. Eso es lo que yo he registrado con mi equipo, ¿no? Ahora, ¿cuál es el tabulado? El tabulado viene a ser justamente el oxígeno que debería de ser a la temperatura de 17 grados, ¿no? Entonces acá vemos una tabla un poco más completa, ¿no? Y estamos hablando que en una concesión de cultivo de erizo, quiere decir que hablamos de un agua, agua marina, agua de mar, ¿no? Y vamos a considerar que la salinidad pues es 35 ppt, ¿no?
Entonces, la temperatura 17 grados bajo una salinidad de 35 ppt, estamos hablando que tenemos un 7.8 miligramos de oxígeno. Quiere decir que ese es el oxígeno saturado, ¿no? Para esas condiciones. Entonces, lo que hago es divido, ¿no? 7.8 es el oxígeno de tabla, ese es el oxígeno tabulado. El medido es 2.5. La fórmula me dice que yo divida 2.5 sobre 7.8%. Si yo hago esta operación, obtengo una saturación del oxígeno de 32%. Estamos hablando que es una saturación que está por debajo bueno, estamos hablando de una subsaturación, ¿no? Porque está por debajo del 100%. Y esto es porque estamos hablando de una medición a las 6 de la mañana. ¿Qué pasaría si yo vuelvo, ¿no?, a la zona y registro ya no a las 6, sino a las 4 de la tarde, ¿no?, donde la temperatura ya no es 17 grados, sino es ahora 22 grados, ¿no? Y ahora el oxígeno me registra 5.5, ¿no? Ahora, la pregunta nuevamente es, ¿cuál sería el porcentaje de saturación?, ¿no? Entonces, la fórmula me dice dividir el oxígeno medido sobre el tabulado, ¿no? Y esta vez volvemos a basarnos en el cuadro, ¿no? Porque ahora, si bien es cierto, la salinidad es 35 ppt, pero la temperatura ya no es 17, sino es 22. Entonces, la concentración de oxígeno para saturar al 100% nuestra agua debe ser de 7.1 miligramos. Ese es el oxígeno de tabla. Ahí vemos, ¿no? Oxígeno de tabla, 7.1, y el medido 5.5. Yo divido 5.5 y entre 7.1%. Esto me da 7.5% de saturación de oxígeno. Entonces vemos que para el día, acá vemos a la derecha un resumen, que en la mañana la saturación era menor que en la tarde, ¿no? 32% para la mañana y 77.5% para la tarde. ¿Y a qué se debe esto? Justamente, puesto que se debe a que durante el día existen los ciclos de generación y de consumo de oxígeno, ¿no? Ahora, ¿a qué se debe esa generación? La generación primero se da durante el día, ¿no? Durante el día se genera oxígeno, pero ¿quién genera el oxígeno? Bueno, ahí generan justamente las microalgas y las algas marinas principalmente, ¿no? Que durante el día, debido a la presencia de la luz, realizan la fotosíntesis. Entonces, durante ese periodo, las plantas, las algas, generan el oxígeno y consumen el CO2 en el agua, ¿no? Durante el día, cuando hay presencia de luz. Puede ser luz natural, la luz del sol, como también puede ser la luz artificial, ¿no? Se pueden usar de repente, si está en un laboratorio, ¿no? Y quieren justamente ese ciclo, le pueden dar justamente luz, ¿no?, a el sistema que están ustedes manejando, ¿no? Se usa mucho esto, por ejemplo, cuando uno quiere cultivar microalgas, ¿no?, en ambiente controlado, ¿no? Se usa la luz 24 horas al día, ¿no? ¿Para qué? Para que las microalgas puedan duplicarse en todo el tiempo, ¿no? Jugando justamente con este concepto. Sin embargo, cuando llega la noche en ambiente natural, ¿no? Sucede el proceso inverso. En la noche, las algas y las plantas marinas, ¿no?, y igual también las terrestres, lo que hacen es consumen ese oxígeno que se encuentra en el ambiente disponible y por intercambio gaseoso, ¿no?, produce CO2. Entonces, al consumir el oxígeno, ustedes pueden ver ahí que la saturación baja, ¿no? Ya no es un 100%, sino es menor a un 100%, ¿no? Entonces, entramos durante el día la fase de fotosíntesis y durante la noche la fase de respiración, ¿no? Y así está oscilando el ciclo día tras día, ¿no? Entonces, ¿a qué iba la explicación? Justamente a que a las 6 de la mañana la saturación era menor que en la tarde. Y justamente por eso, porque a las 6 de la mañana está recién comenzando a tener presencia de luz. Quiere decir que ese oxígeno que se encuentra subsaturado, ¿no?, alrededor de los 32% de saturación, es un oxígeno que se va a recuperar recién porque se fue agotando en la noche, ¿no? En la noche el oxígeno se fue agotando
¿no? Y llegó a niveles seguramente mucho más bajos a mitad de noche, pero a las 6 de la mañana ya el oxígeno comienza a recuperarse, ¿no? Debido a este ciclo natural. Sin embargo, a las 4 de la tarde, cuando el agua, la zona donde tenemos ahí las algas, las microalgas, macroalgas, ¿no? Ha recibido la luz de toda la mañana, del mediodía y parte de la tarde, ¿no? Quiere decir que ha tenido mayor tiempo de la presencia de luz y por lo tanto le ha dado tiempo para que pueda generarse oxígeno en esta fuente de agua, ¿no? Por eso es que en la tarde hay mayor concentración de oxígeno que a las tempranas horas o durante la noche, ¿no? Ahora, hay casos donde de acuerdo a la concentración de microalga, la concentración de agua verde que puede haber en un sistema, hay casos donde el oxígeno ha sobrepasado el 100%, ¿no? Llegando a valores cercanos al 180 a 200% de saturación, ¿no? Entonces, y esto se da justamente por un boom fitoplanctónico, básicamente. Cuando ahí ustedes algún momento, si han observado en algún terreno donde hay agua verde, es muy probable que si uno le pone ahí el oxímetro, ¿no? Entre las 2 y las 6 de la tarde va a ver que el oxígeno puede estar por encima de los 100% de saturación, ¿no? Y lo mismo en el mar. En el mar, si tenemos justamente mucha presencia de fitoplancton, es posible, es muy probable que tengamos también saturación de oxígeno por encima del 100%, ¿no? Ahora, estas condiciones que hemos visto anteriormente, estos casos, estos ejemplos, es porque estamos viendo en el llano, ¿no? Pero ¿qué sucede si nosotros, por ejemplo, estamos ubicados en la altura, ¿no? Entonces, aquí hay una modificación, ¿no? Hay una modificación del oxígeno. Sé que de repente no es el caso para la zona costera, ¿no? Porque ahí siempre, bueno, si estamos a nivel del mar, pues no tenemos algún efecto sobre la altura, ¿no? Pero siempre es bueno saber cómo es esta variación del oxígeno, así como lo vemos con salinidad y temperatura, pues siempre es bueno saber cuánto es el impacto que genera la altura, ¿no? Frente a esta concentración de oxígeno en la ambiente natural, ¿no? Entonces, aquí lo que uno suele hacer es hallar una corrección del oxígeno del suelo. Acá tenemos dos fórmulas, ¿no? La fórmula de la izquierda, que es de la presión barométrica, ¿no? Que en otras palabras viene a ser la presión atmosférica, ¿no? La presión que ejerce justamente la atmósfera, ¿no? Y la de derecha, justamente, que es esta división, donde dice que el oxígeno disuelto corregido, ¿no? El ODC, es igual al oxígeno disuelto a 760 milímetros de mercurio. Quiere decir que el ODT es el oxígeno disuelto a nivel del mar, ¿no? A nivel del mar, ¿no? Y este de acá se multiplica, ¿no? Por la división de la resta de la presión barométrica, o sea, PO, como indicaba la presión barométrica, viene a ser la presión de la atmósfera, y la presión de vapor de agua, ¿no? Que es la PW, ¿no? Pero ¿qué es la presión de vapor de agua? Viene a ser esa pequeña, entre el agua y el aire, ese nivel de contacto entre el agua y el aire, no se puede ver, pero entre estas dos divisiones, en esta división se genera una pequeña película gaseosa, ¿no? Que viene a ser justamente vapor de agua. Y ese vapor de agua genera una presión, ¿no? Entonces, justamente viene a ser la presión de vapor de agua, ¿no? Y esa es la fórmula que se usa para corregir justamente. Entonces, primero debemos hallar nosotros la presión barométrica, es decir, la fórmula de la izquierda, el PO, y una vez hallado el PO, ¿no? Podemos hallar el oxígeno disuelto corregido. ¿Por qué? Porque el ODT viene, ¿no? El oxígeno disuelto a 760 milímetros de mercurio es el valor de la tabla que ya nosotros conocemos, y el PW, aquí vemos justamente otra tabla, ¿no? En esta tabla se ve justamente a diferente temperatura, ¿no? Cuánto es el oxígeno, ¿no? Perdón, la presión de vapor de agua, cuánto es
a temperaturas distintas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si la temperatura es 10 grados, está de rojo, la presión de vapor de agua es de 9.209 milímetros de mercurio. Vamos a ver un ejemplo para tener un mejor entendimiento de estas fórmulas, ¿no? Y cómo hallamos y cómo genera el impacto, ¿no? Entonces, supongamos justamente que vamos a medir una fuente de agua de una temperatura a 10 grados, ¿no? Justamente aquí, en 10 grados, tenemos nosotros que la presión de vapor de agua es de 9.209, ¿no? Y que estamos en una altura, ¿no? De 3.800 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces, lo que tenemos que primero identificar es cuál sería, bajo la temperatura de 10 grados, cuál sería el oxígeno de tabla, ¿no? Estamos hablando de altura, quiere decir que la salinidad es 0, ¿no? Entonces la temperatura es 10 grados a salinidad 0. ¿Cuánto debería de ser nuestro oxígeno para saturar al 100%? Entonces sería, ¿cuánto? Salinidad 0, temperatura 10 grados, sería 11.2 miligramos por litro. Ese debería ser el oxígeno que debemos tener en nuestra fuente de agua si estuviera saturado al 100%. Aquí lo vamos a copiar, 11.2 miligramos de oxígeno por litro, lo que debería de ser. Y vamos a aplicar primero la fórmula para determinar la presión atmosférica, ¿no? La presión atmosférica dice que es el logaritmo en base de 10, ¿no? De la presión atmosférica es igual a 2.8808 menos la altura, pero en este caso la altura es 3.800 metros sobre el nivel del mar, dividido entre 19.648.2. Entonces yo operando esta división y esta resta, primero esta resta, ¿no? 3.800 sobre 19.148.2, voy a obtener 0.1924, ¿no? Entonces yo restando 2.8808 menos 0.1924, voy a obtener 2.6884, ¿no? Aquí de repente hay algunos estudiantes, algunos matemáticos, ¿no? Que podrían fácilmente determinar cuánto es el valor de la presión atmosférica, ¿no? Entonces aquí lo que hacemos es justamente el valor de 10, elevamos al valor que tenemos de 2.684, ¿no? Entonces tenemos, bueno, sacamos el antilogaritmo o de una manera práctica, la presión atmosférica sería igual a 10 elevado a la 2.6884. Y esto me da justamente que la presión atmosférica es 487.97 milímetros de mercurio. ¿De dónde sale la PW 9.209 de tabla? ¿No? Tenemos acá de tabla, ¿no? Aquí está en rojo justamente que la presión atmosférica, la presión de vapor de agua es 9.209, ¿no? Entonces la PO es calculada, la presión atmosférica es calculada, pero la presión de vapor de agua es de tabla, ¿no? Si nosotros reemplazamos este valor de PO y PW en la fórmula, quiere decir que el oxígeno corregido, ¿no? El oxígeno corregido es 7.26. Entonces ustedes vean que el oxígeno, ¿no? A 10 grados debería de ser 11.2 miligramos por litro, ¿no? Siempre y cuando nosotros estuviéramos sobre el nivel del mar. Sin embargo, como estamos a 3.800 metros sobre el nivel del mar, el oxígeno ya no es 11.2, sino es 7.26. Prácticamente 4 unidades o 4 miligramos de oxígeno por litro es justamente la caída, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo es de fuerte el impacto que tiene el estar en la altura, ¿no? En este caso, para los organismos acuáticos. Sin embargo, el mismo efecto ocurre cuando estamos hablando también para los seres humanos, ¿no? Por eso es que nos cuesta mucho más adaptarnos a esas condiciones donde el oxígeno, la presión de aire y por lo tanto la presión de oxígeno es menor, ¿no? Ahora, en toda columna de agua, en todo cuerpo de agua, existe un balance, ¿no? Un balance de ganancias y de pérdidas, ¿no? De oxígeno, ¿no? A nivel natural, de modo natural, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos ver aquí en la figura justamente todos los efectos
que generan la ganancia o la pérdida del oxígeno. Entonces, tenemos aquí que el cuerpo de agua gana oxígeno básicamente por dos vías, ¿no? Uno, por difusión del oxígeno atmosférico, que cuando ustedes, como recordarán, que hemos visto anteriormente, lo que nos decía la ley, ¿no? Si es que la presión del oxígeno en el agua es mayor que la presión del oxígeno en el aire, entonces el oxígeno va de mayor a menor, ¿no? Quiere decir que el agua tiene más oxígeno que el aire, por lo tanto el oxígeno sale del agua hacia el aire. Pero si la presión del oxígeno del aire es mayor y la presión del agua es menor, entonces el oxígeno pasa del aire al agua. En otras palabras, entra oxígeno al agua, ¿no? Entonces, en ese caso, justamente por difusión es que el oxígeno atmosférico, cuando es mucho más rico que el nivel del agua, es que el oxígeno entra, ¿no? Y ojo, que estamos hablando del oxígeno atmosférico, o sea, el oxígeno que está en el medio ambiente, ¿no? Cuando ya el oxígeno entra al agua, ¿no? Ya se llama oxígeno disuelto, ¿sí? Entonces, el oxígeno atmosférico es el oxígeno que está en la atmósfera, valga la redundancia, en el medio ambiente, y cuando ya está en el agua se llama oxígeno disuelto, ¿sí? Ahora, otro mecanismo de ganancia de oxígeno viene a ser la fotosíntesis, pero esto ocurre cuando hay luz, cuando es de día, ¿no? Si estamos hablando de un ambiente natural. Cuando es de día, gana oxígeno gracias a las plantas, a las plantas, bueno, en general las plantas, las algas, las macroalgas, plantas acuáticas, ¿no? Son las que generan, son las que realizan la fotosíntesis y generan oxígeno. Ahora, esas son las dos vías, ¿no? Que gana oxígeno un cuerpo de agua de manera natural. Sin embargo, ¿cuáles son justamente aquellos mecanismos de pérdida de oxígeno? Bueno, pues, primero, por difusión, ¿no? Si el oxígeno es mayor en el agua que en el aire, el oxígeno sale del agua, ¿no? Hay una pérdida. Otra pérdida de oxígeno es por la respiración que sucede en el agua. ¿Y qué hay en el agua? Pues hay plantas, hay bacterias, hay zooplancton, hay peces, ¿no? Todos ellos respiran, ¿no? Asimismo, también en el agua hay una oxidación química. Sin embargo, también el fondo, el suelo, ¿no? del cuerpo de agua, de un lago, del mar mismo, respira, porque también hay una oxidación química, ¿no? Y también respiran las bacterias y los bentos, o sea, otros microorganismos, ¿no? Entonces, el fondo respira también, el sedimento o el fondo respira también. Entonces, son fuentes de pérdidas de oxígeno, ¿no? En el agua. Entonces, ese es el balance de la generación y las pérdidas de oxígeno en un ambiente acuático natural, ¿no? Ya sea de agua dulce o de agua de mar, ¿no? Entonces, durante el día, ¿no? Como ya hemos indicado, gracias a la luz es que el fitoplancton hace fotosíntesis y genera oxígeno. Pero este oxígeno que es generado, a la vez es utilizado, ¿no? ¿Y quién utiliza ese oxígeno? Pues lo utiliza primero los organismos acuáticos, ¿no? Que pueden ser los peces, crustáceos, moluscos, equinodermos y todos los organismos que se encuentran en el agua, ¿no? Pero ¿quién más respira? Bueno, pues respira también, en este caso, si nosotros le estamos dando una dieta formulada, una dieta balanceada, también respira, porque comienza a haber una oxidación química de ese alimento, ¿no? Y el fondo, ¿no? ¿Y el fondo de qué se alimenta? Básicamente el fondo se alimenta de aquellos, de las heces de los animales acuáticos, pero también se alimenta, pues, respira debido a que comienza a haber una degradación de materia orgánica, ¿no? Que es justamente por las heces, por el alimento, en este caso si fuera un balanceado, pero también se puede dar por los animales muertos, ¿no? Entonces, en un ambiente natural los animales también mueren, y esos animales muertos pues van al fondo del tanque, al fondo de nuestro cuerpo de agua, y debido a esa degradación, las bacterias que están degradando también respiran y es por eso que consume oxígeno. Entonces, pero sin embargo, si es que la producción de oxígeno debido a las plantas acuáticas o al fitoplancton es mucho mayor de lo que se requiere, pues entonces nuestros animales van a estar
van a estar bien resguardados, ¿no? Porque justamente tienen el oxígeno suficiente para desarrollarse. Pero en la noche ya es distinto. En la noche el fitoplancton respira muchísimo, como indicaba, en la noche se consume todo el oxígeno y genera CO2 encima. Y asimismo el sedimento también respira mucho más. Y como siempre siguen respirando los animales acuáticos, ¿no? Cualquier tipo de animal acuático que se encuentre, y bueno, también el alimento que se le puede agregar, ¿no? En el caso de algunos animales que consumen en la noche, como por ejemplo los langostinos que tienen hábitos alimentarios nocturno, ¿no? Y otras especies más, ¿no? Entonces, ese es justamente el problema en la noche que ocurre cuando cuando no hay producción de oxígeno, ¿no? Como indicaba anteriormente, acá tenemos justamente el cuadro, ¿no? El cuadro, la gráfica donde oscila el oxígeno durante el día y la noche, pero como indicaba, hay momentos en que el oxígeno puede llegar a sobrepasar el 100% de manera muy, muy brusca, ¿no? Que puede llegar casi hasta 200% de saturación de oxígeno, ¿no? Entonces, ustedes pueden de repente pensar que estaría bien, pues estaría bien tener bastante oxígeno para que no nos falte, pero sin embargo, todo lo que sube bruscamente también baja bruscamente, ¿no? Entonces, si tenemos niveles de oxígeno muy altos, entonces también tenemos niveles de oxígeno muy, muy bajos, cercanos a ceros, cuando ocurre la respiración que se da en la noche, ¿no? Pero, y como indicaba anteriormente, ¿y a qué se puede deber que tengamos mucho oxígeno en el día y poco oxígeno en la noche? ¿No? Se debe a que en el ambiente hay un boom de algas, ¿no? Hay un boom fitoplanctónico, que es el mayor de los casos, ¿no? Que por haber bastante algas, microalgas, generan muchísimo oxígeno porque hay en cantidad, pero también toda esa cantidad de microalgas en la noche respira muchísimo y se consume prácticamente todo el oxígeno, ¿no? Y esto nos puede generar problemas. Entonces, algo que nosotros debemos de contemplar es que podamos mantener estos niveles de oxígeno lo más cercanos posibles a 100, ¿no? Que no se nos dispare muchísimo y que tampoco no se nos baje muchísimo, ¿no? Algo así, ¿no? Algo así debería ser las variaciones, las oscilaciones de oxígeno durante el día, ¿no? Entonces, como moraleja, pues entonces, no es bueno tener mucho oxígeno, o sea, no estar muy supersaturado, pero tampoco es bueno tener poco oxígeno, estar muy subsaturado, ¿no? Siempre hay que mantenernos en un equilibrio de saturación, ¿no? Ni mucho ni poco, ¿no? Debemos estar justamente como dice la gráfica, ¿no? Justamente hablando sobre este concepto de supersaturación del oxígeno, que es basado en la ley de Henry, la ley de Henry, donde habla que la solubilidad de un gas disuelto, de un gas que está en un líquido, ¿no? Es proporcional a la presión parcial que este gas tiene sobre el líquido. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, imaginémonos aquí que tenemos un recipiente y este recipiente tiene justamente un peso, ¿no? Un peso, en este caso ahí ustedes pueden ver, ¿no? Y este peso es suficiente para tener un equilibrio entre la presión atmosférica de este recipiente y la presión del gas del líquido, ¿no? Al haber equilibrio, entonces esta tapa que tiene un peso no sube ni baja, ¿no? Pero ¿qué pasaría si nosotros le ponemos una pesa más? Entonces, si le ponemos una pesa más, entonces la presión del ambiente, la presión atmosférica es mayor. Entonces hay un desplazamiento de la tapa hacia abajo, ¿no? Y toda esa presión que está en la atmósfera pasa hacia la parte líquida, ¿no? Entonces, este líquido se está sobresaturando de gases, ¿no? Y específicamente de oxígeno, ¿no? Porque la presión aumentó en la atmósfera, ¿no? Pero este desplazamiento hacia abajo que se da por el incremento de presión se desplaza hasta cierto punto hasta que nuevamente permanece en equilibrio, ¿no? En equilibrio. El sistema siempre va a tender a estar en equilibrio, ¿no? Pero sin embargo, ¿qué pasaría si nosotros agarramos y de nuevo le sacamos un peso, ¿no? Un peso.
Entonces, la presión atmosférica es menor frente a la presión que ocurre en el agua. Entonces, la tapa vuelve a desplazarse hacia arriba, ¿no? Y este desplazamiento justamente genera justamente liberación de gases de la parte líquida hacia el ambiente, ¿no? Y esto sucede básicamente, por ejemplo, cuando nosotros abrimos una botella de gaseosa. Ustedes, por ejemplo, verán que la botella de gaseosa cuando lo abren, ¿no? Se escucha pues un gas, ¿no? ¿No? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que dentro de la botella que está herméticamente sellada, ¿no? De la fábrica, tiene una cantidad de gas, ¿no? Que se encuentra tanto en el espacio, en el ambiente pequeñito que sobra y el volumen de la gaseosa, ¿no? Porque tiene básicamente CO2, ¿no? Es un gas al fin y al cabo. Hay una mayor presión. Entonces, al abrir nosotros la botella de gaseosa, lo que estamos haciendo es justamente quitándole la presión interna de la botella. Y al quitarle esa presión interna, ¿no? Al quitarle esa presión interna, el gas que está dentro de la gaseosa, dentro del líquido, se libera. Entonces, lo que sucede es que sale gas, ¿no? Pero ¿qué pasaría si ustedes, por ejemplo, la gaseosa, antes de abrirla, lo que hacen es moverla, ¿no? La mueven tanto, ¿no? Y cuando la abren, ustedes han visto que sucede que se derrama la gaseosa, ¿no es así? ¿Y por qué se debe eso? Porque justamente al moverla, han incrementado justamente la energía cinética de los gases, en este caso del CO2 que está conteniendo la gaseosa, ¿no? Y hay una mayor energía de este gas. Entonces, pero sin embargo no puede escaparse porque internamente la botella tiene una presión en equilibrio. Al abrir justamente la botella en ese momento, estamos quitándole presión al envase internamente y todos los gases o el gas que está concentrado y ahora con mayor actividad debido a que le hemos movido, todo ese gas se libera de la gaseosa y sale pues derramándose, ¿no? Eso es lo que nos pasa, ¿no? Y yendo al caso justamente de los buzos, ¿no? De los que hacen buceo, sucede prácticamente lo mismo, ¿no? Algo así. Es por eso que le da el famoso la enfermedad de las burbujas, ¿no? O embolia gaseosa. Cuando están a veces profundizados, ¿no? Profundizados en el mar, unos 20, 30 metros, y se le ocurre salir de golpe, ¿no? A la superficie, entonces ahí hay una diferencia de presión y justamente eso es lo que puede generar el problema de las burbujas, ¿no? Porque estando 30 metros metidos al fondo, la presión externa del agua es mayor frente a la presión de los fluidos corporales, ¿no? Que en este caso es la sangre, ¿no? Pero entonces, a medida que uno sube a la superficie, la presión del agua es menor y por lo tanto la presión de los fluidos corporales va liberándose, ¿no? Va a ir ganando más fuerza, ¿no? Entonces, por eso es que cuando uno sale de manera apresurada de un ambiente de alta presión a un ambiente de menor presión, quiere decir del fondo a la superficie, ¿no? Ese cambio de presión brusco genera justamente que se liberen los gases en la sangre, ¿no? Y esto es lo que nos genera la enfermedad de burbujas. Entonces, un concepto que debemos tener en cuenta, ¿no? Sobre todo aquellos pescadores que realizan buceo, ¿no? Entonces, por eso que les recomiendan siempre no profundizarse demasiado hondo para que puedan salir de manera más rápida, ¿no? Si ya están por debajo de los 10 metros, deben ya salir de manera escalonada, ¿no? Como indicaba hay algunos registros cuando se ha medido pues justamente el oxígeno. Miren ustedes, aquí el oxígeno marca 496, ¿no? Prácticamente 500% de saturación, ¿no? Entonces quiere decir que nuestra fuente de agua tiene muchísimo oxígeno que está concentrado, que está súper, ultra saturado, ¿no? Y esto genera en los animales que tenemos ahí bastante problemas y sobre todo el problema de las burbujas, ¿no? Ustedes pueden ver ahí en la aleta que tiene burbujas, ¿no? Y no solamente en peces, mira, ahí tenemos justamente los ojos hinchados, ¿no? Debido justamente a este problema de las burbujas, ¿no? Y no solamente en peces, sino también en crustáceos, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden ver ahí en la flechita, en el estómago, tenemos ahí una acumulación
de bastantes burbujas pequeñitas, ¿no? Entonces, eso justamente es consecuencia de este descontrol de las burbujas, ¿no? ¿No? ¿Y por qué el oxígeno es importante? Justamente, ¿no? El oxígeno es importante porque nos permite, bueno, en términos muy prácticos, porque nos permite, pues, oxidar el alimento, ¿no? Cuando estamos metabolizándolo, pero también, bueno, el oxígeno es importante simplemente para realizar funciones simples que son vitales, ¿no? Les indicaba justamente un ejemplo nos puso un profesor cuando hicimos los estudios de posgrado, ¿no? Un ejemplo muy adecuado, ¿no? Que un ser humano no puede estar sin comer y sin tomar agua por varios días, sin embargo, no puede pasarse varios días sin respirar, ¿no? Entonces, ahí justamente vemos que el oxígeno es uno de los factores más importantes justamente para la sobrevivencia y la vida, ¿no? De un organismo, ¿no? A ver, acá veo una pregunta. Ok. No. Entonces, ustedes pueden ver aquí que cuando un organismo acuático, vemos acá dos curvas, ¿no? Una curva cuando no es alimentado y una curva cuando ha sido alimentado, ¿no? Y aquí vemos en esta escala, en la parte vertical, ¿no? Vemos 25, 50 y 75, ¿no? Que viene a ser justamente el consumo de oxígeno, ¿no? La demanda de oxígeno que tiene este animal cuando ha comido y cuando no ha comido. Y ustedes pueden ver claramente que cuando el animal come, ¿no? Su demanda es prácticamente más del doble, ¿no? Casi hasta el triple, casi, ¿no? Hasta el triple, ¿no? Y eso justamente es debido al alimento, ¿no? Y esto de acá nos genera justamente algunas escalas, ¿no? Escalas de la dependencia que tiene justamente un organismo frente a los diferentes niveles de oxígeno. Entonces aquí justamente hicieron un trabajo para algunos peces, en este caso, por ejemplo, truchas, donde determinaron que cuando este animalito se encontraba por encima de los 8 miligramos de oxígeno, o sea, un ambiente bastante saturado, saturado al 100%, mejor dicho. Entonces, no hay una dependencia, no hay una independencia del oxígeno. No depende del oxígeno porque justamente está en un ambiente rico de oxígeno. Sin embargo, cuando el oxígeno está por debajo de 8 y hasta un rango de 5 miligramos, ¿no? Estamos hablando más o menos alrededor de un 70% de saturación de oxígeno, un poquito más, un poquito menos, si por ahí no me falla el cálculo, ¿no? Entonces el animal empieza a entrar a una dependencia alimenticia, ¿no? Y esto básicamente, ¿qué indica? Que es justamente que no hay suficiente oxígeno, ¿no? No hay suficiente oxígeno para poder metabolizar el alimento que estamos comiendo, ¿no? Que el animal está comiendo. Sin embargo, si es que el oxígeno baja muchísimo más, ¿no? A un 2.5, ahí estamos hablando de repente hasta un 30% de oxígeno, ¿no? Hay una dependencia fisiológica. Y esto de acá es un poco más crítico, ¿no? ¿Por qué? Porque en la dependencia fisiológica ya es, por ejemplo, cuando no hay suficiente oxígeno para que el organismo pueda satisfacer estas demandas celulares, ¿no? O sea, no importa que no coma, sino que el organismo ya ni siquiera puede satisfacer sus demandas celulares, ¿no? Es lo que sucede más o menos cuando un paciente, hoy en día, haciendo referencia por el tema del COVID, tiene la insuficiencia respiratoria, ¿no? Bueno, en este caso, el problema es del organismo, ¿no? O sea, el problema no es del ambiente, ¿no? Pero un ser humano cuando no puede captar oxígeno, sus alvéolos pulmonares, no puede captar el oxígeno suficiente para que el ser humano, en este caso la persona, pueda pueda satisfacer estas demandas celulares, ¿no? Justamente para que pueda desempeñarse tranquilamente, vivir cómodamente, ¿no? Si no, tiene problemas, ¿no? Justamente a nivel celular, ¿no? ¿No? Y bueno, y cuando ya el oxígeno está por debajo de 2.5 y estamos en una zona pues
de hipoxia o anoxia, ¿no? Hablamos de que hay una mortalidad, ¿no? Pero esta mortalidad se puede ver básicamente a dos causas, ¿no? ¿Y cuáles son esas dos causas? Uno, que obviamente se da por asfixia, ¿no? Porque no hay oxígeno, el animal muere asfixiado. Y lo otro es que debido al impacto de la dependencia fisiológica, o sea, quiere decir que cuando ha habido mucho, ¿cómo decirlo? El animal se ha encontrado por mucho tiempo bajo esta condición de dependencia fisiológica, es que todo su sistema inmunológico empieza a fallar y por lo tanto a debilitarse y por lo tanto, por consecuencia, por estar mucho tiempo expuesto, el animal muere, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, ese es el problema que se presenta por la mortalidad. En algunos animales, por ejemplo, para ver este efecto del oxígeno, ¿no? En los animales, han hecho algunos estudios, trabajos, donde han evaluado el movimiento del opérculo, ¿no? De las agallas, como de las branquias que le decimos de manera muy coloquial, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, han visto que una especie de pez, no recuerdo ahorita qué especie fue, pero que cuando el oxígeno se veía reducido, ahí vemos una columna donde dice N de normal, ¿no? Perdón, normoxia quiere decir que cuando la concentración de oxígeno está en condiciones normales, ¿no? Y luego tenemos a la derecha 1.5, 0.8, 0.3. Quiere decir que tenemos concentraciones de oxígeno de 1.5, 0.8 y 0.3. O sea, son condiciones o son concentraciones muy bajas de oxígeno. Entonces, lo que dice aquí el gráfico es que cuando la concentración de oxígeno ha ido bajando, o sea, de una condición normal a una condición de 1.5, el movimiento del opérculo del animal, el movimiento de las branquias del animal, ha ido incrementándose. Y cuando mucho menos oxígeno hay, o sea, a 0.8, el movimiento se fue incrementando, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando no hay suficiente oxígeno en el medio ambiente, hay tan poco oxígeno que el animal lo que hace es, trata de hacer el mayor esfuerzo posible por poder captarlo, porque es insuficiente lo que hay en el medio ambiente, ¿no? Entonces el animal tiende a mover el opérculo, obviamente, porque está de esa manera ventilando y captando oxígeno, ¿no? Entonces lo va acelerando porque en el ambiente no hay suficiente, ¿sí? Algunos conceptos, estos son algunos conceptos, esta gráfica nos muestra qué consecuencias hay cuando nosotros queremos, por ejemplo, estamos en un cultivo, ¿no? En un cultivo. Lo que indican acá estos cuadros, estas dos figuras, perdón, es que tenemos aquí lo que dice déficit versus el GPS, ¿no? Básicamente esto lo que indica es el crecimiento de un organismo acuático, en este caso de un tipo de langostino, y en la gráfica de abajo es el factor de conversión alimentaria. Entonces aquí, por ejemplo, vemos que cuando hay un déficit de oxígeno de un 10%, del 20%, del 30%, quiere decir, ¿no? Si el déficit de oxígeno es un 10%, quiere decir que tenemos un 90% de saturación de oxígeno. Si el déficit es un 20%, es un 80%, ¿no? Y así, ¿no? Si es un 30% de déficit, la saturación de oxígeno es un 70%. Quiere decir que a medida que tenemos mayor déficit, ¿no? Aquí vemos que la línea está bajando, ¿no? La que dice GPS, que es el crecimiento. Claro, y es obvio, porque cuando el oxígeno tiene mayor déficit, cuando hay menor oxígeno, en otras palabras, ¿no? El crecimiento tiene una tendencia a reducirse. ¿Por qué? Porque justamente lo que habíamos visto anteriormente, cuando no hay suficiente oxígeno, el animal, dependiendo si hay una dependencia alimenticia o una dependencia fisiológica, el animal no tiene suficiente oxígeno para cubrir estas demandas celulares. Y las demandas celulares justamente son necesarias para desempeñarse, para poder reproducirse, para poder crecer, para poder comer. Entonces, si tenemos un déficit de oxígeno, es decir, si no hay mucho oxígeno, el crecimiento también decae.
¿no? Eso es lo que indica la gráfica de arriba. Ahora, la gráfica de abajo, ¿no? Cuando tenemos un déficit, cuando el déficit de oxígeno va incrementándose, nos indica que la flecha va subiendo, ¿no? Esto quiere decir el factor de conversión alimentaria. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el animal va a requerir comer más para poder ganar masa muscular, para poder crecer, ¿no? En otras palabras. Entonces, cuando hay poco oxígeno, cuando el déficit va aumentando, entonces el animal va a requerir mayor cantidad de alimento para poder ganar la masa muscular, ¿no? ¿Y por qué quiere ganar alimento? Porque justamente como hay poco alimento, porque el oxígeno lo que hace, cuando el ambiente tiene oxígeno suficiente y el animal está comiendo, sea lo que sea, ya sea una comida natural, ya sea que un erizo se coma pues una alga, o ya sea que un bonito se coma una anchoveta, ¿no? Entonces, cuando el animal no tiene suficiente oxígeno, el animal lo que va a hacer es, va a querer tratar de comer más para que pueda crecer. ¿Por qué? Porque el oxígeno es tan insuficiente y el oxígeno influye en el metabolismo de la degradación de ese alimento, ¿no? El oxígeno influye en la degradación y en el metabolismo de ese alimento. Entonces, como no hay mucho oxígeno para poder degradar eficientemente ese alimento y que pueda ser asimilado y luego ganar peso, entonces, al no haber mucho oxígeno, la lógica que toma el animal es, voy a comer más para poder metabolizar, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que sucede. Entonces, por eso es que incrementa usualmente su consumo, ¿no? Para poder ganar esa misma cantidad de masa corporal, ¿no? Luego también hay algunos casos donde el oxígeno tiene un desempeño en la ingesta, ¿no? En la ingesta, justamente volviendo con el tema anterior, ¿no? Por ejemplo, acá han hecho también algún estudio, ¿no? Hay algunos estudios para algunos crustáceos de 6 semanas, ¿no? Ese week 6, y luego unos crustáceos de 11 semanas, ¿no? Donde dice week 11, que es la gráfica a la derecha. Entonces lo que sucede acá es que dice así, cuando el oxígeno que está de 0 hasta la escala del 10, ¿no? En el gráfico de la izquierda, cuando el oxígeno bordea más o menos los 3.5 miligramos, ¿no? Entre 3 y 4, ahí vemos la línea puntiaguda roja. Cuando el oxígeno está por debajo de este nivel, de esta línea roja, o sea, 3.5, 3, 2.5, los puntitos negros significa contenido estomacal. O sea, quiere decir que han evaluado estos crustáceos y lo que han visto es que cuando el oxígeno está saturado, o sea, en 8, en 7, en 6, este crustáceo tiene alimento en su estómago. Pero cuando el oxígeno es tan bajo, el animal ya prácticamente no come porque sabe que no lo puede metabolizar, ¿no? El animal, digamos que está en un estado de estrés total, que ya no lo puede metabolizar, no tiene ganas de comer, ¿no? Y por lo tanto es que ya cuando está por debajo de esto, ya no encuentran, en ningún crustáceo encuentran contenido estomacal. ¿Por qué? Porque no ha comido, ¿no? Lo mismo sucede con el mismo crustáceo a semana 11, solamente que cuando el animal es un poquito más grande, o sea, un animal de 6 semanas frente a un crustáceo de 11 semanas, a las 11 semanas sí tolera un poquito más la baja de oxígeno, entonces para un animal de 11 semanas, cuando el oxígeno está por debajo de 2 miligramos, recién ahí ya no se empieza a ver contenido estomacal, ¿no? Entonces, ¿esto qué sucede? Si uno hiciera un estudio, por ejemplo, en pepino de mar, en erizo, de repente por ahí también en molusco bivalvos, y viéramos justamente cuál es el efecto que tiene, la ausencia del oxígeno frente al consumo de alimento, ¿no? Podríamos saber nosotros cuál sería justamente este punto de quiebre donde el animal ya no quiere comer. Porque este es un estudio que se ha hecho en crustáceos. Sin embargo, se puede hacer, y creo que no se ha hecho, en otros organismos, ¿no? Marinos, incluso dulceacuícolas, ¿no? Ahí
Ahí va una pregunta justamente para poder, para de repente que hay algunos estudiantes que quieran, están pensando en una tesis tal vez, ¿no? Entonces ver justamente cómo podría tener ese efecto en el consumo de alimento y en el contenido estomacal de los animales, ¿no? Desde un punto de vista económico, si nosotros pensamos, si tenemos la idea de repente de cultivar animales, ¿no? Acuáticos, eh, eh, podemos utilizar justamente esta información para ver un beneficio económico, ¿no? Entonces aquí hay, por ejemplo, un caso donde los investigadores han evaluado, ¿no? La producción de kilogramos, en este caso, de este crustáceo, de este langostino banamey, ¿no? Por hectárea, ¿no? Entonces, ellos pudieron ver, por ejemplo, que cuando el ambiente tenía una saturación del 15%, o sea, una saturación baja, se producía 2.916 kilogramos por hectárea, ¿no? Si la saturación de oxígeno estaba en un 40%, ahí vemos, ya está en cuadro rojo, producía 3.631 kilogramos por hectárea, ¿no? Y si la saturación de oxígeno estaba en un 65%, producía 3.935 kilogramos por hectárea, ¿no? Por hectárea. Entonces, dentro de este análisis, pues lo que se hizo fue justamente tomar el caso del versus, ¿no? El versus, una condición de saturación al 40% en agua frente a una saturación al 65%. Pero acá la pregunta que se quiere insertar es, ¿cómo uno logra, ¿no? ¿Cómo uno logra subir del 40% de saturación al 65% de saturación? Uno lo que hace es justamente implementar equipos mecánicos para airear el agua. Cuando el agua está con baja cantidad de oxígeno, mecánicamente uno puede ponerle, ¿no? Equipos, ¿no? Para subir el oxígeno, ¿no? Entonces, estos equipos se caracterizan por mover el agua, por romper la superficie del agua para subir justamente el oxígeno que está bajo, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver más adelante en realidad. Vamos a ver un capítulo completo sobre estos principios, ¿no? Sobre el tema mecánico, sobre más equipos, costeos y algunos análisis más, ¿no? Pero acá, por ejemplo, la pregunta es, si yo produzco con saturación al 40%, 3.600 kilos, y si invierto en un equipo subiría el oxígeno de 40 a 65%. Y aquí voy a producir 3.975. O sea, prácticamente son como 300 kilos de diferencia, ¿no? Entonces la pregunta es, por estos 300 kilos por hectárea, ¿vale la pena comprar un equipo? ¿No? Entonces vamos a ver. Vamos a tomar los datos que están en el cuadro rojo, ¿no? Y vamos a ver, ¿no? Si yo tengo en el cuadro amarillo un agua saturada al 40%, voy a producir 3.631 kilogramos por hectárea. Y si yo compro un equipo para subir el oxígeno a 65, produzco 3.935 kilos por hectárea. La diferencia es de 344 kilos por hectárea, ¿no? Entonces vamos a suponer que tengo un terreno con 100 hectáreas, ¿no? Con 100 hectáreas. Entonces multiplicaría, ¿no? Porque 344 kilos es por hectárea. Entonces, por 100 hectáreas tendría 34.400 kilogramos para esas 100 hectáreas por ciclo. Imaginemos que tengamos al año 2 ciclos. Entonces multiplicaríamos estos 30 entonces multiplicaríamos, ay, perdón, ya ahora sí. Entonces multiplicaríamos estos 34.400 por 2, entonces tendríamos una producción al año de 68.800 kilos, ¿no? En esta hacienda. Suponiendo que este pequeño langostino cuesta por kilo $4.5, entonces multiplicaríamos, ¿no? Los 68.800 por $4.5. Quiere decir que esto nos genera una ganancia de $309.600 al año, ¿no?
¿Cuánto me cuesta comprar estos equipos para mis 100 hectáreas? Pues me cuesta invertir $200,000, ¿no? Entonces aquí vemos justamente el versus, ¿no? De lo que yo puedo ganar frente a lo que yo invierto, ¿no? Entonces al final la pregunta sigue en el aire, ¿no? ¿Vale la pena invertir? Pues la verdad que vale la pena invertir, porque esta inversión de equipo de dirección es una vez, de repente cada 4 o 5 años. Quiere decir que yo ganaría $300,000, vamos a redondearlo, y en el primer año solamente invierto 200,000. Quiere decir que el año 2, el año 3, el año 4, hasta el año 5, yo generaría esa ganancia, porque ese equipo solamente se invirtió el primer año, ya no saldría un gasto los siguientes años, ¿no? Luego ya el quinto o sexto año sí hay que volver a invertir, ¿no? Entonces, justamente acá vamos desde el punto de vista económico, ¿no? Que es lo que seguramente a muchos de ustedes les puede interesar, evaluar cuando, conociendo un poco estos conceptos, esta información, y cómo se puede proyectar esta información, que en este caso es para un crustáceo, ¿no? Que puede ser utilizada ya sea para peces marinos, ya sea pues para otra especie como erizos, y otros más, ¿no? Conchas, ostras, concha de abanico, en fin, hay un sinnúmero de opciones con respecto a este tema, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿cuál es el problema cuando sucede una dependencia fisiológica, ¿no? En los animales acuáticos, por ejemplo, es importante, y eso a veces es una cuestión que se debate mucho con la gente que cría animales acuáticos, ¿no? Cuando uno le dice, oye, el oxígeno está muy bajo, o la temperatura no está en su rango adecuado, siempre la respuesta de los empresarios es la misma, ¿no? No pasa nada, no se muere, no pasa nada. Siempre suelen decir, tú no sabes lo que estás hablando, ¿no? Yo tengo experiencia, ¿no? Entonces aquí los estudios lo que nos indican pues es justamente que nos demuestra que están equivocados ellos, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, cuando hablamos justamente de los niveles de oxígenos, aquí también vemos una gráfica donde tenemos cuatro líneas, ¿no? Donde la línea que está más por debajo indica que son animales que fueron expuestos a 2 miligramos de oxígeno. La siguiente línea que está subiendo son animales que fueron expuestos a 3.5 miligramos de oxígeno. La siguiente arriba a 5.5 y la siguiente que está más arriba a 7.5 miligramos de oxígeno. ¿Y qué es lo que están contabilizando? Están contabilizando hemocitos, ¿no? ¿Y qué son los hemocitos? En términos muy simples, los hemocitos básicamente son aquellos que participan, ¿no? En el sistema inmune de estos crustáceos. En este caso son crustáceos, ¿no? Entonces son células que participan en el sistema inmune de crustáceos. Quiere decir que los defiende, ¿no? Los defiende frente a algunos patógenos, algunas enfermedades que pueden surgir en el ambiente. Entonces, lo que hicieron acá fue una exposición a estas condiciones de oxígeno y vieron que en el transcurso de 4 horas de exposición, ahí ustedes pueden ver la flecha que va hacia arriba, en el transcurso de 4 horas, este conteo de hemocitos que normalmente debería estar por encima de 5.5, yo diría alrededor de 5.6, se encuentra pues contabilizándose 4, ¿no? 4 por 10 a las 7 células por mililitro de hemocitos, ¿no? Solamente en 4 horas, ¿no? Cuando está en una concentración de oxígeno a 2 miligramos. Y bueno, si estuviéramos en un 3.5, que equivale más o menos a un 50% de saturación de oxígeno, el conteo de hemocitos estaría pues en 4.5, ¿no? Sin embargo, si estuviéramos cerca a la saturación de oxígeno, 7.5 o 5.5, que puede equivaler más o menos un 80% de saturación de oxígeno, estamos hablando que el conteo de hemocitos se mantiene prácticamente constante e invariable, ¿no? Entonces, este efecto justamente
de los niveles de oxígeno genera un impacto muy fuerte en el sistema inmune, ¿no? En la inmunología de los animales, en este caso de este crustáceo. Pero el mismo ejemplo se puede dar pues en otros organismos acuáticos, ¿no? Vuelvo a repetir, pueden ser en peces, en moluscos, ¿no? Entonces, esa es una consecuencia, ¿no? Ahora, si nosotros extrapolamos esta información dentro de un sistema de monitoreo o de cultivo, ¿no? Lo que tendríamos es, por ejemplo, esto, ¿no? Sabemos que en 4 horas es suficiente para que el sistema inmune baje fuertemente y se vea afectado, ¿no? En este caso, este organismo. Entonces, ¿qué pasaría si tuviéramos nosotros un sistema, ya puede ser un cuerpo de agua, ¿no? Que puede ser un estanque o una laguna, lo que fuere, ¿no? Si nosotros a este estanque, a esta laguna, a este cuerpo de agua, le colocamos una aireación, habíamos dicho en un inicio que durante el día los niveles de oxígeno siempre están altos, ¿no? Debido a la fotosíntesis. Pero cuando ya se va acercando la noche, ¿no? Pasado las 9, las 10, cerca a las 12, ¿no? Los niveles de oxígeno van cayendo justamente porque ya no hay fotosíntesis, sino estamos hablando de una fase de respiración. Entonces el oxígeno se va cayendo, ¿no? Si nosotros colocamos un sistema de aireación completa, ¿no? Estaríamos manteniendo el oxígeno por lo menos en un 50% de saturación, ¿no? Hasta que nuevamente vuelve a amanecer, ¿no? Y uno apaga los equipos mecánicos y la aireación vuelve a recuperarse, ¿no? Producto de la fotosíntesis. Entonces, gracias a un mecanismo de aireación, nosotros podemos mantener la saturación en valores mínimos permisibles, no sé si se puede decir así. Pero, sin embargo, si nosotros no colocamos ningún equipo de aireación y dejáramos que el ciclo natural del oxígeno en nuestro cuerpo de agua continúe, y nuestro cuerpo y continúe este descenso de oxígeno de manera natural, entonces en esta gráfica vemos, por ejemplo, que el oxígeno, si bien es cierto en la mañana, durante horas de día, está por encima de la saturación, ¿no? Pero cuando va cayendo la tarde, la noche, vemos más o menos que a la 1:30 de la mañana el oxígeno ya cayó por debajo del 50% de saturación de oxígeno. Y que a las 8:30, cuando ya amaneció, hay muchísimo más luz, ¿no? Y el oxígeno se viene recuperando. Y entonces vuelve a estar por encima del 50% de oxígeno, que son los valores, digamos, son valores mínimos para que la especie se pueda desarrollar de manera un poco más adecuada. Pero vemos que desde la 1:30 hasta las 8:30 de la mañana estuvo en una zona de bajo oxígeno. Son 7 horas, ¿no? Son 7 horas justamente de exposición a una concentración muy baja de oxígeno. Y entonces vemos, recordando la gráfica anterior, vemos que básicamente solo son 4 horas, son necesarias solamente 4 horas para que el sistema inmunológico se vea afectado de manera dramática, ¿no? Quiere decir que en estas 7 horas, ¿no? Del día de hoy, sumado a las 7 horas del día de mañana y del día de pasado mañana, y así todos los días durante el proceso, durante el seguimiento, vemos que el sistema inmune de este organismo va a verse afectado siempre, ¿no? Entonces, puede ser que no muera hoy día porque el oxígeno estuvo bajo. Sin embargo, va haciendo un efecto acumulativo esta exposición continua, ¿no? Frente a condiciones muy, muy bajas de oxígeno, ¿no? Condiciones prácticamente de hipoxia, sino hasta de anoxia, ¿no? Y bueno, y básicamente, como indicaba, pues es la mortalidad, ¿no? La mortalidad que se puede dar básicamente por asfixia, ¿no? Por ausencia de oxígeno, pero también que se puede dar justamente por esta repetición, esta acumulación de condiciones, ¿no? de bajo oxígeno durante todo el proceso de cultivo, ¿no? Si es así. Frente a, yendo un poco más al punto de vista marítimo, por ejemplo, aquí
ya un poco con los conocimientos que hemos visto, las consecuencias que puede generar justamente, es que la baja de oxígeno, por ejemplo, aquí vemos unas figuras, ¿no? Donde a través de imágenes satelitales se vieron justamente plumas de aguas blancas, ¿no? Ahí ustedes pueden ver justamente como manchas blancas ahí en la costa. Esto sucede en la bahía de Paracas, ¿no? Donde justamente esas aguas blancas son justamente presencia de sulfuros, ¿no? Y esto como consecuencia tiene pues justamente una baja concentración de oxígeno, incluso a niveles de anoxia, ¿no? Prácticamente de menores al 5% de oxígeno. Hablamos de niveles muy, muy críticos, ¿no? Y esto, por ejemplo, genera un problema a los productores de concha de abanico en la zona, ¿no? Porque les venía generando mortalidades masivas, ¿no? En su producción, ¿no? Entonces, cuando se hizo ese estudio, lo que determinó justamente el estudio fue que estas apariciones de plumas de aguas blancas se daba con mayor frecuencia en los meses de abril y mayo, más o menos, ¿no? Y ustedes pueden ver abajo el gráfico de barras, ¿no? Que se da pues justamente esta presencia más fuerte básicamente en el mes de abril, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que, aquí está. Sucede que cuando se hizo un seguimiento continuo, ¿no? De justamente de estas variables, ahí vemos justamente las líneas azules que es de oxígeno, ¿no? En los meses de enero o marzo tenemos justamente picos de 1 por ahí, en promedio entre 2 y 3, y por ahí algunos picos de 4, pero básicamente oscila entre 2 y 3 miligramos de oxígeno entre enero a marzo, ¿no? Ya de abril hasta junio, ¿no? Abril y mayo, justamente ustedes pueden ver en la gráfica de abajo que los niveles de oxígeno están oscilando prácticamente alrededor de 1, y ya luego para finales de mayo, inicio de junio, ya los niveles de oxígeno están pues por encima, ¿no? Por encima de 2 y 3, ¿no? Volviendo a ese pico, ¿no? Entre julio y septiembre, justamente la oscilación de estos niveles de oxígeno se mantienen pues entre 2 y 3. Sin embargo, ya cuando entramos a la época de octubre hasta diciembre, ya vemos un mayor incremento del oxígeno en la zona, ¿no? Que está ya ahora entre 3 y 4, y por ahí algunos puntos de 5 miligramos de oxígeno. Entonces, como consecuencia de esto, como consecuencia a esto, pues, es que, bueno, los que hicieron este estudio, ¿no? Los que hicieron este estudio, recomendaron a los productores de concha de abanico, pues, que trataran de evitar, en su medida, que la producción eh, se cruce justamente con estos eventos de aguas blancas, ¿no? Que es más o menos las épocas más críticas, ¿no? Entre lo que es abril, mayo y junio, ¿no? Que son épocas muy, muy críticas, ¿no? Entonces, en base a esta información es que se recomendó esto, y bueno, a partir de entonces se tomaron algunas recomendaciones y se mejoró un poco por ahí esta problemática. Bueno, no es que haya mejorado, sino es que ya redujo fuertemente el tema de las mortalidades por estos eventos, ¿no? Entonces los estudios, en este caso costeros y también oceanográficos, nos pueden dar justamente herramientas y algunas explicaciones de por qué pueden suceder algunos acontecimientos, ¿no? Ya sea en este caso mortalidades, o ya sea pérdida de apetito de repente de los animales que estamos manteniendo bajo control, bajo cultivo, ¿no? Crecimiento, ¿no? ¿Por qué crece menos mi animal que estoy cultivando, que estoy manteniendo? ¿No? Porque pueden ser justamente explicaciones que a lo largo de estos trabajos que hemos visto nos pueden ir dando algún indicio, ¿no? Entonces, eso es lo que justamente estamos viendo aquí con respecto a estos trabajos en diferentes especies, ¿no?
Bien, eso sería todo por hoy. Nos hemos pasado creo 5 minutos y quedaría pues pendiente los otros parámetros para la siguiente clase, ¿no? Más bien, si es que tienen algunas consultas tal vez. Profesor, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Mire, en cuanto a lo de lo que usted señalaba respecto a las aguas blancas en la ciudad, en la Bahía de Paracas, estos eventos siempre se presentaban, pero eran eventos forzados. La mano del hombre tenía que ver mucho allí, porque anteriormente las aguas de cómo lavaban los boliches, o ¿qué les digo, no? Los residuos que quedaban en los boliches grandes de 500, de 1000 toneladas, iban directamente al mar y estos desechos, al ser echados al mar y por efecto también de las corrientes, se encenaban en la bahía de Paracas y más que todo era un evento forzado por la mano del hombre, ¿no? Y por eso es que habían esos fracasos. Eso nosotros lo llamábamos aguaje. En cambio, en el norte es muy diferente, porque en el norte sí se presentan eventos naturales de aguas rojas. De aguas rojas, bueno, ya hemos hablado, usted habló de ese tipo de contaminación prácticamente de algas, de algas rojas, ¿no? Minúsculas, microscópicas, que también se presentan, son grandes concentraciones que por efecto de la corriente entran a la bahía de Parachique, desde Chura, de Bayóvar y matan pues no las producciones de concha. Pero en el caso de Paracas, normalmente los eventos que se presentaban de mortandad eran por efectos, ¿qué le digo, no? De la mano del hombre. Ahí eran efectos, o sea, eran eventos forzados. Eso quería decirle, profesor, ¿no? Para que sepa. Si hay un informe, yo creo que de alguna u otra manera, no quiero pensar mal, pero todo el mundo sabía que era por efectos de los aguajes provocados eh, por efectos de los ácidos y las cosas que las empresas antes, las fábricas pesqueras, botaban al mar por medio de los conectores que iban al mar. Ahora no, ahora va a una pampa donde están, pues, no, ahí todos los desechos y en las noches en Pico huele horrible, pues, no, por efectos de los vientos que se llevan esos olores. Eso quería decirle, profesor. Y bueno. Sí, gracias por el aporte, gracias por el aporte. Sí, de hecho, bueno, eh, lo que indicas, si bien esto puede verse por este efecto antropogénico, sin embargo, en el estudio es una data de algunos años y mostraban este patrón, ¿ya? Mostraban este patrón de incidencia en esos periodos. Si bien es cierto, puede deberse a un efecto del hombre, a un efecto antropogénico, sin embargo, las condiciones se prestaban mucho para, eh, para darse esos eventos en esos periodos, ¿no? Pero como le digo, aquí lo que importa del mensaje, ¿no? De rescatar justamente en base a la información, porque a veces nosotros podemos tener una percepción, ¿no? Podemos tener una percepción de lo que está sucediendo, pero sin embargo, cuando hay una compilación de información, cuando hay un monitoreo, cuando hay un estudio, es que uno puede tener una mejor conclusión, ¿no? Ya no queda una especulación, sino ya se concluye cuál es la tendencia, cómo se ha presentado el evento, y a raíz de la información, lo que al fin y al cabo, dentro de este campo, lo que nos puede dar mayor valor es usarla correctamente para informar y sobre todo para tomar medidas de acción y evitar pues pérdidas económicas, que es al final justamente lo que todo productor
se lanza a esta actividad acuícola para justamente generar ganancias, ¿no? Eso es lo importante. No pongo en tela de juicio lo que usted menciona, para nada. Simplemente lo que quiero rescatar es que la información nos sirve justamente para tomar medidas de acción, ¿no? Si hubiera otra Como consulta, un último dato, hubo una fecha, no recuerdo los años, hubo incluso una denuncia de parte de los maricultores que estaban asentados en la Bahía de Paracas y las empresas justamente tuvieron que pagar por daños y perjuicios y se tomó la decisión en aquel entonces de hacer unas pozas de desagüe, ¿no? Para que ya no vayan al mar. A partir de entonces deben haber cambiado seguramente las condiciones, pero eso sí fue llevado a juicio y sí fue señalado el evento por mano del hombre y fueron resarcidos económicamente los agricultores de aquel año. Voy a tratar de consultar con algunos amigos que han sido dirigentes en esos tiempos para ver más o menos en qué años pasaron esas acciones. Bueno, eso es lo que quería decirle, profesor, y muchas gracias por las explicaciones que nos ha dado. Muchas gracias. listo, de nada. Gracias también a usted por el aporte. Siempre es bueno estar informado y saber un poco más sobre la realidad de estos eventos, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Si hubiera otra consulta por ahí también. ¿Hay alguna consulta adicional? Para la siguiente clase vamos a ver, ya estaríamos cerrando seguramente el capítulo de calidad de agua. Veríamos lo relacionado al pH, ¿no? Que es un parámetro muy importante, alcalinidad, dureza del agua, y lo que respecta justamente a los compuestos nitrogenados, ¿no? Que son básicamente el amonio, nitrito y nitrato, ¿no? Y dar un poco este enfoque de cómo sucede el ciclo de nitrógeno en la fuente de agua, ¿no? Y a qué se debe, ¿no? Entonces, sería eso la próxima clase. Y haríamos algunos ejercicios para ya ir aprendiendo a dar esos valores de corrección que uno obtiene cuando uno hace el muestreo, ¿no? Eso vamos a hacer, ¿no? Si es que alguien más tiene alguna consulta adicional, sino para dar por concluido la sesión. ¿Me permite, profesor? Disculpe. Claro, claro. Dígame, dígame. ¿Sabe por qué le hacía yo, le señalaba ese evento provocado por la mano del hombre? Porque Marcona se dio una situación muy particular. Yo lo consulté, tengo un familiar que es también ingeniero pesquero, y le consultaba por qué, por ejemplo, en Marcona, en algunos lugares el erizo está manchado. ¿No? O sea, es un erizo que no representa económicamente, ¿qué le digo? Una ganancia, porque, bueno, el erizo para venderlo tiene que ser bueno, completamente limpio, tiene que ser amarillo. Y tenemos, por ejemplo, localizados, ya lo conocemos nosotros como pescadores del lugar, donde está concentrada esta masa o esta masa de, ¿qué le digo? ¿No? De erizos que están completamente manchados. Yo consulté una vez con el rector de la Universidad de Ica, la San Luis Gonzaga, cuando todavía estaba, bueno, funcionando normalmente, y entre una y conversación y otra también estuvo interviniendo una doctora, una bióloga,
y señalaban que eso era por efectos de contaminación. Entonces, si nosotros estamos pensando hacer el tema de maricultura, eh, no tendría hacerlo, no tendría razón de hacerlo si es que de algún modo u otro en algunos lugares donde se pretende también pues no hacer tener este erizo, ¿no? Que tiene algunos metales pesados, porque ellos señalaban, o sea, a modo que le digo, general, se expresaban y decían, no, este erizo es por metales pesados. Hay que hacerle un seguimiento, tienes el laboratorio de la universidad, incluso me invitaron a llevarlo a la ciudad de Lima, bueno, por el tema justo de la pandemia, no se pudieron hacer otras cosas, otras actividades que también estaba pensando en aquel entonces, y bueno, esa calidad de agua de la que usted hoy día nos ha hablado, los parámetros de oxígeno, etcétera, etcétera, se pueden dar, pero si tenemos metales pesados en las producciones, entonces vamos a perder, pues, ¿no? Definitivamente. Eso es lo que quería también decir, ya que los compañeros no están preguntando, ¿no? Y Sí, con la disculpa del mire, caso por la hora. no, no se preocupe, no se preocupe. Mire, me parece importante que usted haga ese alcance, porque justamente lo que se busca con el curso, lo que se busca con el curso justamente es, primero, dar información básica y que esta información que está mezclada con trabajos de campo, con la gente que está involucrada, ¿no? En este caso, como yo mencionaba, los de concha abanico, de langostinos, en peces, ¿no? Es donde abunda la información, ¿no? Lamentablemente en el tema de erizos es algo que se está implementando aquí, se quiere implementar, entonces usted ve que puede haber aquí, que hay un montón de información para otras especies, pero lo mismo que se ha hecho para otras especies, se puede hacer para el tema de erizo, ¿no? O sea, hay mucho pan por rebanar. Y si se piensa desde un punto de vista para maricultura, definitivamente todos los trabajos que hemos visto tienen que también ejecutarse de la misma manera, eh, obviamente de manera estratégica, para el erizo, ¿no? Para no tener, para que luego cuando estemos en el camino productivo y cuando haya un evento y no reaccionar ante una caída, ¿no? Si es que tenemos una producción y cae de manera repentina por algún evento que no hemos contemplado, que no hemos previsto, entonces recién querríamos tomar una medida de acción, ¿no? Entonces justamente el curso lo que sirve es para que ustedes puedan ver qué medidas de acción previamente pueden tomar antes de, ¿no? Usted me indica justamente el tema de metales pesados y es un tema muy delicado, ¿no? Es un tema que está difundiéndose mucho, ¿no? Sobre todo con el tema de los choros, ¿no? Entonces, y si se ha visto este efecto en el tema de los erizos, si es que ya hay algunos indicios, justamente, estos trabajos lo que nos indican es, de alguna manera, apoyarnos para tomar medidas de acción, ¿no? Sí que es importante lo que usted indica, es importante que esta información tenga eco para lo que ustedes quieran hacer, ¿no? La producción, ya sea algas, ya sean erizos, pepino, lo que ustedes deseen, lo que la zona les provee, ¿no? De mi parte, muchas gracias, profesor. Listo, listo, gracias también a usted. Listo, si es que no hay alguna otra consulta, daríamos por cerrada la sesión, por finalizada, y nos veríamos pues hasta el próximo martes, ¿no?